Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con el coloquio con la mesa número 6. No, 5. Este, va a empezar a presentar su ponencia Juan Manuel Loya, del Centro de Cultura Castellana. Danzar el presente, el color como ironía trágica en el maestro de danza de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Adelante, Juan Manuel. Perdón, primero es Amira. Ok. Amira Palafox, bienvenida. Centro de Cultura Casalam. Engaño y deseo. La danza en Don Gil de las Calzas Verdes. Muchas gracias, Magdalena. También quiero agradecer a las organizadoras del coloquio, a la doctora Libertad Paredes y la doctora Raquel Barragán, por reunirnos aquí hoy para compartir nuestros hallazgos, pasiones y para disfrutar de esta fiesta de música, danza y literatura. El día de hoy quiero platicarles un poco sobre mi trabajo de investigación, Engaño y deseo, la danza en Don Gil de las Calzas Verdes, porque si bien el engaño y el deseo son temas que se han estudiado exhaustivamente sobre la obra de Tirso de Molina, he querido hacerlo para los propósitos de nuestro coloquio desde una visión diferente, la danza. Al inicio del primero de los 3 actos que conforman la trama, leemos la conversación entre doña Juana y Quintana, su criado, quien no entiende por qué su patrona está disfrazada de hombre. Tras insistirle, sabemos que se ha vestido en calzas verdes para recuperar su honor, tras haber sido abandonada por don Martín de Albornoz, con quien tuvo relaciones sexuales y con quien se casó clandestinamente, pero a quien desean casar oficialmente con doña Inés, una dama más rica, sino más noble. Entonces, doña Juana emprende su viaje de Valladolid a Madrid, disfrazada de hombre, con la esperanza de enamorar a la prometida de su amor y evitar la boda. Comienza a entretejerse el engaño, el cual tiene, cuanto menos, 2 capas de profundidad. Por un lado y principalmente está la danza, que es el momento en que doña Inés y doña Clara, la prima de esta, se enamoran de don Gil de las Calzas Verdes, es decir, doña Juana vestida de hombre. Y por otro lado, el disfraz, que como complemento a la danza crea toda una red de engaño y confusión en la que se ven envueltos todos los personajes de la obra. Clara Bejarano, en su estudio Las mujeres y la práctica musical en el siglo de oro, ficción y realidad en Sevilla, dice que la música es la herramienta más potente en manos de quien se propone lo deshonesto, porque debilita la fuerza moral de las damas. Muy poco se ha escrito sobre la pieza que podrían haber bailado en este encuentro, en el momento en el que ambas se enamoran de doña Juana, disfrazada de don Gil. Sin embargo, la letra de la canción, un poema por sí misma, nos lleva a pensar en que no fue un intercambio gratuito, sino que responde a una necesidad para la trama. Entonces podemos decir, y lo que estoy proponiendo es, que sin danza no hay engaño. El encuentro amoroso se sitúa en el locus amenus, que es la huerta del duque. Ahí encontramos, gracias a la canción que Tirso nos presenta, varios elementos. Para comprobar esta postura, vamos a desmenuzar 3 tópicos principales: el molino, el agua y los pájaros. El molino, dentro de la lírica popular de la época, es símbolo del deseo erótico, deseo que cada uno de los personajes de la obra presentan de una u otra manera. Doña Juana a don Martín, doña Inés y doña Clara a doña Juana en su atuendo de hombre, y quizás no erótico, pero deseo al fin, don Andrés, el padre de don Martín, al dinero, pues falsea la identidad de su hijo, quien por ahora lleva el nombre de don Gil de Albornoz, e incita el abandono de doña Juana. Y don Pedro, el padre de Inés, a quien el matrimonio de su hija le parece conveniente. El símbolo del molino erótico se remonta a la mitología clásica, en que diosas como Demetra, Eunosto y Promelaya eran identificadas con este símbolo. De igual forma, lo era el trigo molido, la harina, pues arrojarse harina entre sí era buen augurio para el matrimonio,
así como símbolo de las relaciones sexuales. Les voy a leer este primer fragmento de la canción. Comienza. Al molino del amor, alegre la niña va a moler sus esperanzas. Quiera Dios que vuelva en paz. En la rueda de los celos, el amor muele su pan, que desmenuzan la harina y la sacan candeal. Estos primeros versos hacen referencia al deseo de doña Juana y la travesía en que se embarca para recuperar su honor. Asimismo, hace referencia a sus celos, porque como comentamos anteriormente, tuvo relaciones sexuales con don Martín y se encuentra la posibilidad de que éste se case con doña Inés. Y es en este momento, analizando más bien la parte de los celos detrás del molino, que dije, quizás hay algo más que solamente el simbolismo erótico. En el simbolismo religioso del molino en el siglo de oro español, José Luis Moreno se refiere a 5 significados que se le atribuyen a la imagen del molino dentro de este periodo. El primero se refiere a Jesucristo como el trigo molido que nos da el pan en la Eucaristía. El segundo, a que Jesucristo es también, en un sentido original, el molino mismo. El tercero, a que el molino en la vida mística es el alma todavía con el ruido de los sentidos. El cuarto, a que las 2 muelas de un molino son necesarias para moler el trigo, desde un sentido religioso moral, aunque quizás habiéndolo analizado de manera erótica también cobra sentido. Y el quinto, que es a lo que se refieren estos versos, a que lo molido es el corazón. Este corazón está arrepentido, y ese sentimiento se manifiesta como lágrimas, agua y suspiros, viento, la fuerza motriz de los molinos. Tomando como fundamento para ello, Moreno analiza el libro del fraile franciscano Juan de Pineda, Agricultura Cristiana, que es un comentario popular de carácter filosófico-teológico sobre distintos objetos, instrumentos y temas agrícolas que proponen una reflexión cristiana sobre el mundo. Citando a Moreno, dice que el agua y el viento evocan al fraile franciscano la manifestación de la contrición del corazón que se expresa en lágrimas y en suspiros. Se trata del molino interior del corazón, que siguiendo otro camino de la alegoría, también muele lágrimas y suspiros, puesto que son su alimento, según la metáfora que sugieren los textos bíblicos. Las lágrimas y los suspiros también toman la forma de un amor no correspondido dentro de nuestra obra, como se aprecia en la comedia El Molino, de Lope de Vega. Molinito que mueles amores, pues que mis ojos agua te dan. No coja desdenes quien siembra favores, que dándome vida, matarme podrán. Molinico que mueles mis celos, pues agua te dieron mis ojos cansados. Muele favores, no muelas cuidados, pues que te hicieron tan bello los cielos. Y sigue con la piedra del pensamiento con el agua de mis ojos, moliendo trigo de enojos hace harina de tormento. En Don Gil de las Calzas Verdes, doña Juana es la niña que va al molino a moler sus esperanzas de que don Martín, su Don Gil, vuelva. Ha llorado ya seguramente por la falta de amor y compromiso por parte de don Martín y ha decidido, en vez de continuar lamentándose entre suspiros, tomar las riendas de la situación e ir por él. Así pues, el inicio de la canción se refiere a la trama y al móvil de doña Juana, quien desea a don Martín y recuperar su honor, además de hacer alusión a sus celos. Continuamos ahora con el símbolo del agua, que ya vimos de manera sutil con las lágrimas a las que hace alusión el molino. Y es aquí donde va tomando forma la pieza que bailan en la obra. Sobre el simbolismo del agua, Margit Frank dice en su nuevo corpus sobre la antigua lírica popular hispánica, que ningún aspecto de la vida natural aparece solo en un sentido literal. Podemos estar seguros de que cuando se hace mención a una fuente, un riachuelo, un río o el mar, el agua puede asociarse con la fertilidad y el erotismo. Incluso el movimiento del agua y su temperatura influyen a nivel semántico. En el siguiente fragmento, ríos son sus pensamientos, que unos vienen y otros van. Y apenas llegó su orilla cuando en sí escuchó cantar. Borbollicos hacen las aguas cuando ven a mi bien pasar. Cantan, brincan, bullen y corren entre conchas de coral.
encontramos a los pensamientos de doña Juana como un río que va y viene, no solo en su actuar, siendo un preludio para el engaño, denotando su ingenio y picardía, sino que además es un espejo de su danza. Las mudanzas y vueltas que realiza se ven reflejadas en estos borbollicos de las aguas, que cantan, brincan, bullen y corren. Y aquí está el hallazgo, porque parece que lo que estaban bailando era una gallarda. Aquí quiero agradecerle nuevamente a Magdalena y a Vladimir, quien nos acompaña aquí hoy, por reforzar la idea de que se trataba de una gallarda debido a la métrica de la canción y sus elementos. La gallarda, para quienes no hayan visto alguna, era la danza preferida de los reyes y los nobles. Se dice que a Isabel I de Inglaterra le gustaba mucho. Hay quienes dicen que la gallarda es originaria de Italia, con el nombre de romanesca, pero otros la sitúan en España, indicando que la llamada romanesca era una variante de la gallarda. Con esto coincide Lope de Vega, donde en Maestro de danzar sitúa la gallarda en Navarra. Es una danza muy vivaz, muy saltada, que literalmente pone a todo mundo a girar. Tras la reverencia inicial, parece ser que los bailarines atravesan el salón, quedándose quietas las damas. Entonces ellos pueden lucirse. En la voltée, una variante de la gallarda propicia para los jóvenes y los ágiles, los hombres elevaban a las damas por los aires a la vez que daban vueltas. Entonces, no es coincidencia que Tirso de Molina haya elegido una gallarda para el engaño de doña Juana. Se enamoraron así de doña Juana Don Gil. Y para reforzar la idea de que se trata de una gallarda, se encuentra la imagen de los pájaros, quienes son también un espejo de la ligereza de los pies de doña Juana. Y los pájaros dejan sus nidos, y en las ramas del arrayán vuelan, cruzan, saltan y pican, toronjil, murta y azar. Aquí tenemos nuevamente la imagen de los pies de doña Juana, ligeros y saltadores, y el toronjil, la murta y el azar son símbolos del erotismo de esta danza que enamora a doña Inés y doña Clara. Recapitulando entonces, el molino, el agua del río y el vuelo de los pájaros construyen la danza de Don Gil, la cual se convierte en su identidad en movimiento. Su función repercute directamente en el desarrollo argumental, con lo cual cobra protagonismo al dejar de ser un accesorio y se convierte en un elemento imprescindible para que se desarrolle el argumento de la comedia. Es cuando doña Juana baila vestida de Don Gil que el engaño llega a su punto más alto, en este arrobamiento de los sentidos de la gallarda, pues incluso además de aportar al desarrollo del argumento de la obra, esta farsa se convierte en un juego de identidad en el que se ven envueltos todos los personajes, lo cual nos lleva a la segunda capa del engaño, el disfraz, el cual toma la forma de unas calzas verdes. Doña Juana no solo se viste de hombre, sino que al hacerlo se convierte en su propio e idealizado objeto de deseo, y a su vez se vuelve el objeto de deseo de doña Inés y doña Clara, además de la envidia de los hombres, ocasionando que en el desenlace de la obra coexistan nada más y nada menos que 4 giles. Se los voy a explicar en un momento más. Aquí tenemos una imagen de una representación en teatro. Entonces, por su disfraz y su danza, Don Gil, Juana, se vuelve un espectáculo sexual para las mujeres de la obra. Le dice doña Inés a su prima: ay, que me la jura, Clara, más quiero el pie de Don Gil que la mano de un monarca. Dice Yelena Sánchez en The Transvestite Woman, A Paradigm of Feminized Masculinity and Society, in Tirso de Molinas, Don Gil de las Calzas Verdes, que de acuerdo con José María Díaz Borque y su libro Sociología de la Comedia Española del siglo XVII, como las leyes de la época decían que a las mujeres se les había prohibido mostrar sus pies en el teatro, debido a que son una parte sexualizada y fetichizada del cuerpo femenino, Tirso de Molina jugó con esto y por medio de los pies de Juana, Gil, representó la sexualidad masculina también. Inés prefiere los pequeños pies de su pretendiente sobre la mano firme de un monarca. La danza que Juana Gil baila, moviendo sus pies junto a los de Clara e Inés, representa la pérdida de masculinidad que muchos moralistas repudiaban en el siglo XVII. No por nada, Tirso de Molina fue desterrado en el año 1625 a Sevilla y Córdoba por desafiar el status quo y la moral de la época. Y, ¿por qué no?, también es que desafió la sexualidad en su obra. Los borbollicos que hace doña Juana y el río que va y viene también nos dicen que doña Juana está jugando con su identidad femenina. Caramanchel, su lacayo,
Seguido hace alusión a su amo, dice él, hermafrodita, femenino, lampiño y de voz aguda. Muy grueso don Gil es este, el que sirvo habla tiplado, si no es ya que haya mudado de ayer acá. Aún más, ya hacia el final de la obra, don Martín de Albornoz se disfraza en calzas verdes a causa de su impotencia de no ser el hombre que todo lo controla dentro del círculo donde se desenvuelve. Al hacerlo, pierde su masculinidad y, por tanto, su identidad. Al final, don Martín se presenta vestido de don Gil y le dicen, no, tú no eres don Gil, no puedes serlo. Y entonces comienza a cuestionarse la gran pregunta filosófica. ¿Quién soy entonces? En su ensayo La experimentación dramática de Tirso de Molina, P.R.K. Halcori, quizás estoy pronunciando mal el nombre, dice que si una persona se hace pasar por otra, entonces la personalidad asumida carece de identidad propia. Se reduce a un papel que podría desempeñar cualquier persona. Martín no puede escapar a sus responsabilidades cambiando de nombre. Al final, deja de ser don Gil de Albornoz para convertirse en uno de los 4 Giles. Cierro la cita. Este no es el caso de doña Juana, al contrario, ella controla todo, pues incluso cuando cree que doña Inés está por descubrir la verdad, se inventa otra personalidad y se convierte ahora en doña Elvira. Le dice doña Inés a doña Elvira, Juana, ya experimento en mi daño la burla de mis quimeras. Don Gil quisiera que fueras, que yo adorara tu engaño. No he visto tal semejanza en mi vida, doña Elvira. En ti su retrato mira mi entretenida esperanza. Entonces, dice Halcori, que don Martín queda fuera del juego, reducido a un Gil falso que en las aventuras del otro Gil usurpador tiene un espejo donde mirarse. Y es este espejo que se refracta y deforma a tal punto que hay 4 Giles. Doña Juana, don Martín, don Juan, quien está enamorado de doña Inés, y doña Clara, quien también se ha enamorado de don Gil, lo que supone una reducción al absurdo del empleo del disfraz. Tirso parece decirnos que si en una comedia puede haber un personaje disfrazado, ¿por qué no puede haber 2, 3 o incluso 4? Sí, ¿cuál metaverso, no? Tirso de Molina. Aquí hay mujeres que se disfrazan de hombre, personajes que se disfrazan de mujer disfrazada de hombre, y hasta un hombre que se disfraza de la mujer que se ha disfrazado del disfraz de él. Pero veamos cómo todo este enredo surgió a partir de una, en apariencia, simple danza. La gallarda que doña Juana baila ha puesto a todos, literal y figuradamente, a girar, como un hábil titiritero que controla todo el escenario. Tirso nos está diciendo que la danza no es solo un adorno, sino que en ella se ve reflejada el desarrollo de la obra, siendo un preámbulo para el engaño, además del móvil de doña Juana. Ya hacia el final de la obra, cuando doña Juana ve que todo se está saliendo de control, porque claro, una mentira lleva a otra, y ve que pueden incluso herir a muerte a los involucrados y que a ella ya la dan por muerta y por fantasma, decide quitarse el disfraz y confesar que todo lo ha hecho por amor y por recuperar su honor. Al final, como toda buena comedia, termina en boda de doña Inés con don Juan, doña Juana y don Martín, y doña Clara y un don Antonio. Entonces, habiendo analizado la danza y el disfraz como elementos que contribuyen al desarrollo del engaño, podemos darnos cuenta de que su hipérbole no ha sido exageración por el mero hecho de serlo, sino que todo se presenta meticulosamente planeado con el fin de sumar veracidad a lo absurdo. Por todo este juego y exageración de elementos, Don Gil de las Calzas Verdes fue calificada de una comedia desatinada en su época, pero que, viéndola de esta manera, parece más bien una comedia bastante ingeniosa. Si bien Tirso de Molina exageró los recursos de la danza y el disfraz, no hubo estrategia más barroca para hacer reír a su público, incluso 400 años después. Gracias. Muchas gracias, muy interesante ponencia. Gracias. Ya luego vamos a tener una conversación. Ahora sí viene Juan Manuel Loya, Centro de Cultura Casablanca. Danzar el presagio.
El color como ironía trágica en El maestro de danzar, de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Gracias. Adelante. De nuevo, muchas gracias a todos los organizadores. Libertad, Raquel, muchas gracias por invitarnos a colaborar. A mis compañeras de mesa también, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y a todos. Voy a empezar mi ponencia y empecemos. El ritmo desde el vientre materno es algo que es inherente, es el primer lenguaje y la primera parte de la vida que llegamos a conocer. Es el primer acercamiento que vamos a tener al mundo real, incluso antes de llegar a él. Por lo tanto, lo primero que vamos a ir conociendo poco a poco es el color. Nuestros ojos, al irse desarrollando, adquieren la posibilidad de asimilar, discernir y comprender los colores que nos rodean. Por lo tanto, estos dos primeros lenguajes, incluso antes de llegar al habla, es el color y el ritmo. Por lo tanto, entre más nos adentramos al mundo, más nos acostumbramos a vivir en él, adoptamos el tercer lenguaje, que va a terminar siendo la lengua, pero no podemos olvidar que el color y el ritmo son los que nos llevaron al principio y por lo tanto los vamos a ir trasladando al resto de nuestros intentos de configurar el mundo, como es el arte y la pintura, y obviamente más adelante lo llevaremos a la palabra. El color lo vamos a ir presentando en nuestra habla, en nuestra forma de vestir, en prácticamente en todos los aspectos en que vamos día a día, lo llevamos. Entonces, no es de sorprenderse que mucho en específico cuando llegamos a la palabra y a la escritura, lo vamos a ir proyectando y duplicando ahí. Ya lo tenemos en el arte, ya lo tenemos en la pintura, ya lo tenemos en la palabra escrita y mucho antes, obviamente, vamos a obtener el color. Vamos a tener el color, lo vamos a llevar al ritmo en vivo que va a ser el teatro. Ya estando en el teatro es el momento específico en el que vamos a juntar todos los lenguajes que hemos creado. Estaremos juntando la literatura, la palabra, estamos juntando el ritmo, estamos juntando el color. Todos estos lenguajes que nos han llevado hasta donde estamos convergen en el espacio final del teatro. Teniendo ahora sí ya esto en cuenta, te hagamos un breve recuento de las demás teorías del color que nos han llevado a las compresiones que tenemos hoy en día. No podemos hablar del color sin hablar de los 4 humores de Galeno, que prácticamente fueron la base tanto para la medicina como para muchas de nuestras concepciones del color. Otra de las teorías del color más importantes va a ser la de Galileo Galilei, que nos hizo comprender que el color es algo inherente a nosotros y no del mundo, que es lo que originalmente se pensaba. Finalmente, y muchos años después, está la teoría de Goethe del color, que lo que hace es ir añadiendo calificativos e incluso profesiones al color. Estos son muy importantes. Y pasando a la alegoría del color, Robert Greene, que en su libro La alegoría y la semántica en la época de Shakespeare y Cervantes, a la hora de hablar del color, nos refiere sobre 3 puntos importantes. Primero, a la hora de observar un objeto o un color, será importante observarlo a través de la mirada de la alegoría y de nuestro ojo normal. Al estarlo viéndolo, vamos a reconocer el objeto que tenemos por sí mismo, por su existencia misma. Y ya después lo vamos a reconocer a través de las alegorías añadidas a este objeto, para finalmente unir estos dos planos, tanto de la alegoría añadida como de la realidad del objeto mismo. Greene en sus estudios pone el ejemplo de la sangre. La sangre por sí misma es un líquido que corre por nuestras venas. Todos los demás simbolismos, significados que nosotros le añadimos son extras a la inherencia misma del color. La religión, el sacrificio, la medicina, son muchas cosas que nosotros vamos a ir añadiendo al color. La sangre por sí misma no es religiosa, no es sacrificio, no es medicina. Son las cosas que nosotros le vamos añadiendo. Incluso hay que tomar en cuenta que por mucho tiempo la sangre no siempre fue roja. Los nobles eran de sangre azul porque así la veíamos a través de la piel. La sangre cuando se seca cambia de color y es morada. Entonces, decir que la sangre es roja y que el rojo es sangre va más allá de la manera en la que nosotros conectamos los colores con el mundo que lo que es el objeto por sí mismo. Teniendo ya esto en cuenta, la realidad es que el color puede ser muy engañoso y tenemos aquí un par de citas que hablan justamente de lo engañoso y lo peligroso que puede ser el color. Tenemos un breve
frase de un soneto de Sor Juana que dice: este que ves, engaño colorido, que del arte es ostentado los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Entonces, si Sor Juana lo dice, podemos estar de acuerdo con ella al 100%. Por otro lado, Michel de Montaigne nos habla de cómo utiliza el color para moverse por el mundo. Él dice: me he retratado a mí mismo dentro de mí en colores más claros que los que poseía al principio. Entonces, el color, además de ser engañoso, también es una herramienta que podemos utilizar para movernos en el mundo y, eventualmente, y con motivos de esta ponencia, para el arte y el teatro. La primera obra que voy a explicarles es de Calderón de la Barca y es El maestro de danzar. El día de ayer en la ponencia de Nieves ya vimos un poco de los maestros de danzar, pero esta vez vamos a ver unos maestros de danzar que no son maestros de danzar. El maestro de danzar en la obra de Calderón de la Barca entra totalmente en el enredo amoroso. Este maestro de danzar nunca va a ser un maestro de danzar porque pretende ser el maestro de danzar para introducirse a la casa de su amada, donde Enrique lleva buscando a Leonor por un largo tiempo y hasta que la encuentra no puede justificar cómo está en la casa con ella a solas, y cuando llega su padre, don Diego no le queda más que decir: es que soy el maestro de danzar. Y como vimos ayer, un maestro de danzar se podría llamar incluso una herramienta muy útil en la corte, porque la danza va a enaltecer a las personas que viven en la corte. A las personas que saben danzar tienen una mayor cualidad que las personas que no saben danzar. Entonces, tener un maestro de danzar te va a dar un mayor estatus. Entonces, don Diego instantáneamente acepta la presencia del maestro de danzar. Pero algo muy curioso en esta obra y que a primera instancia podrá parecer: entonces, ¿por qué estás hablando de esto en una ponencia sobre la danza en el siglo de oro? Es que realmente no danzan nunca en esta obra. Simplemente cuando se acerca don Diego dicen: ¡ah! Magnífica clase de maestro de danzar. No lo puedo creer. Fenomenal. Pero realmente no van a estar danzando. Todo gira alrededor de un engaño inicializado en este maestro de danzar. Pero entonces realmente danzan. Y Juan, me dijiste del color, no me has dicho nada, ¿qué está pasando? Muy bien. Para hacer un breve reconocimiento de los colores que aparecen en esta obra, Robert Graves tiene un libro magnífico que se llama La diosa blanca, que por el tamaño podría contar como arma blanca, pero básicamente dentro de todo lo que dice, explica los 3 colores que representan a esta diosa blanca y que no solo está en la religión, sino también en la poesía y en el teatro. Él explica que esta diosa blanca se expresa en 3 colores, en 3 etapas de su vida: la doncella, la dama y la anciana. La doncella va a ser del color blanco, la dama va a ser de color rojo y la anciana de color negro. Esto explicando su evolución en el mundo y cómo va envejeciendo, reconociendo su sexualidad en el color rojo y al final el negro, la muerte y las últimas etapas de la vida. Estos colores ya se podrían tener incluso como un preconcepto sin tener que tocar a la diosa blanca y a la religión. Incluso hoy en día las bodas, las novias se visten de blanco y la muerte, el luto siempre es de color negro. Entonces, aunque no lo sigamos al pie de la letra, teniendo noción de una diosa o las deidades que van detrás, todavía incluso se tiene esta noción de estos 3 colores. Ahora, ¿cómo los utiliza Calderón de la Barca en esta obra? Va a añadir mucho al engaño que está utilizando. En las 3 jornadas que tiene la obra, cada jornada tiene una prevalencia de cada uno de los colores que a primera instancia te van a hacer creer que siguen las concepciones de este color. En la primera jornada tenemos lo que yo llamo este falso negro, porque parece notar es lo oculto, lo certero, lo final, porque la obra empieza con estos personajes corriendo en la noche y uno esperaría que todo esté oculto, pero los personajes nos van diciendo qué es lo que está pasando. Sabemos que don Enrique va en camino de ir a Leonor, no está escondiendo sus ideas hasta ahorita. Tampoco está otro personaje que se llama Leonor, que está huyendo de su casa porque la encontraron con su amante, pero eso ya lo sabemos. Entonces, en esta oscuridad no hay nada secreto, no hay nada oculto, es una oscuridad que nos está poniendo los puntos sobre las sillas, nos está diciendo qué es lo que está pasando. Entonces tenemos este negro Calderón que nos va a ir poco a poco enseñando un engaño y los secretos
que van a salir más adelante a la luz, pero nos los está diciendo. Entonces, no está cumpliendo con las ideas concebidas del negro. En la segunda jornada, hay una prevalencia del blanco que podríamos esperar justamente que lo que suceda aquí en esta parte sea puro, sea privado, sea honesto, y realmente no es lo que sucede. Cuando don Enrique se encuentra con Leonor y le dice, no, con Beatriz, perdón, con Beatriz y le dice, oye, soy yo, nos reconocemos, ya creamos el engaño del maestro de danzar, crean el engaño del maestro de danzar en la jornada blanca, se quedan de ver en la reja poniendo una seña blanca con un pañuelo. Entonces, esta seña blanca nos podría indicar que el encuentro va a ser discreto, va a ser puro y todo va a salir bien. Pero sucede todo lo contrario. Esta seña blanca lo único que genera es aún más problemática, aún más engaño entre los personajes, porque obviamente los amantes se confunden de seña y entonces tenemos en la misma habitación 2 mujeres y 2 hombres y cada uno cree que está con la dama del otro, generando mucho más conflicto, algo que no tendría que pasar en un espacio de color blanco. Finalizando, el rojo, este falso rojo, nos tendría que dar un mayor peligro, un estado más cambiante, pero al ser la tercera jornada y ser de color rojo, lo único que hace es terminar de cerrar los cabos y unir a las parejas, que no tendría que suceder en una parte roja, teniendo en cuenta todo lo que en ella contiene. Ahora bien, ¿cómo vamos a unir el color y la danza? Los colores, hasta ahorita que ya les he mencionado, como pueden ver, van engañando realmente no a los personajes, sino a la audiencia. Entonces, de esta manera vuelve a la audiencia partícipe del laberinto de esta comedia de enredos. Pero la danza también nos va a ayudar bastante. En esta obra, más que hablar de la danza, hablan de las mudanzas que, como ya hemos visto en las ponencias de ayer, van mano de la mano. Uno de los personajes de la obra de Calderón de la Barca es Chacón, que a primera instancia pues, solo es un nombre, pero nos remite totalmente a la danza de la chaconada, que si prestamos atención a sus características de una chaconada, puede ir bastante cercano a los enredos que suceden en la obra. Lo que yo aquí estoy sugiriendo es que la danza sucede en las actuaciones y en los sucesos mismos de la obra. Una chaconada se le va a considerar para empezar una de las danzas más apasionadas y deshonestas, incluso más que la zarandada. Y la obra lo que sucede es mucha pasión y mucha deshonestidad. Nadie dice la verdad, incluso hasta el último momento. Parece que nadie va a terminar de decir la verdad y cada uno se está volcando en sus pasiones, ya sea por celos o sea por amor. También al mismo tiempo la chaconada es sensual y salvaje, que esto todo lo tenemos en los encuentros que tiene don Enrique con Beatriz a la hora de fingir ser el maestro de danzar. Para esto también Lope de Vega en algún momento habló de la chaconada y dijo que con estas acciones, gesticulaciones y movimientos lascivos de la chaconada, bueno, la chaconada realmente para Lope de Vega es totalmente deshonesta y no es creíble. La chaconada no va a ser honesta en cuanto a los sentimientos y va a llevar consigo el enredo, que es lo que sucede aquí en la obra de Calderón de la Barca. De esta manera, el engaño utiliza tanto la danza escondida como al color para generar este laberinto para la audiencia. Y ahora vamos a la segunda obra del maestro de danzar, que es la de Lope de Vega. Esta, durante la obra, no sucede tanto color, pero al principio hay un exceso de color. Aquí vamos a ver también el ingenio del maestro de danzar a partir del color. La gama de color que aparece en la obra sucede en el orden que están viendo ahorita, tal cual. Van mencionando blanco, mencionan rojo, mencionan azul, mencionan negro, mencionan amarillo, mencionan verde y mencionan morado. Que tan solo viéndolo acomodado podemos estar de acuerdo que Lope de Vega tenía una muy buena noción de la gama de colores y cómo acomodarlos para incluso de manera inconsciente ir generando una imagen en la audiencia. Estos colores aparecen mencionados por el tío del protagonista, que le dices que tú te fuiste a la fiesta mucho antes y te perdiste de muchísimas cosas, y le empieza a enlistar de todo lo que se perdió. Y suele pasar que vemos el nombre de Lope de Vega y trae en sí mismo cierta seriedad, cierto respeto, pero hay que tener en cuenta que esto es una comedia y no todo hay que tomárnoslo tan en serio. Todo esto que le dice el tío al protagonista son mentiras, son falacias. Le dice el protagonista, es que yo me fui y ya no vi qué pasó en la fiesta. Y el tío le dice todo que no pasó.
¿Quién sabe en dónde estuvo el tío? ¿Quién sabe en dónde se perdió? Pero no es. Y desde aquí ya empieza, la audiencia lo sabe, pero a lo mejor nosotros con nuestros ojos modernos no podemos reconocer el chiste de Lope de Vega a primera instancia porque es Lope de Vega, hay que darle seriedad. Pero no, nos menciona moros de color morado. El morado era un color de la realeza. Temiendo ser políticamente correcto, los negros, los moros en esa época no había manera de que anduvieran de morado con el color de la realeza. También pasa y nos habla de viudas que van de blanco. ¿Cómo van a andar de blanco unas viudas? Entonces, pero el personaje, el protagonista, se cree todo. Pero estas son mentiras. Nos está diciendo Lope de Vega a través de este personaje que no todo lo que te digan va a ser certero. Y a través de este color nos está diciendo el color también es una señal para saber lo que es verdadero y lo que no es certero. Y que también que el color nos puede ayudar para mentir a aquellos que no entienden del color. Estos engaños a través de la palabra son muy importantes en la obra porque ahí es donde entra el ingenio del maestro de danzar. En esta obra de Lope de Vega tenemos dos enamorados de la misma doncella, pero lo que sucede es que la doncella tiene una hermana recién casada que odia la vida de casada y cuando se entera que su hermana está siendo pretendida por un hombre, decide fingir ser su hermana y aceptar todos los cortejos del primer hombre. Pero el segundo hombre, que es nuestro protagonista, es mucho más inteligente, porque aunque está siendo mentiroso, está usando el ingenio de fingir ser un maestro de danzar. Sabe que el maestro de danzar va a ser recibido de abrazos abiertos en la corte. Entonces, en lugar de entrar diciendo la verdad, expresando su amor por Florana, que es la doncella principal, entra fingiendo ser un maestro de danzar y les dice, es que, pues, las mujeres, aunque sean hermosas, si no saben danzar, son feas. Y si no saben danzar, le hacen un favor a las feas. Si quieren ser hermosas, deben aprender a danzar. Simplemente con eso se mete a la bolsa a la familia y entra. Entonces, este ingenio de fingir ser un maestro de danzar es mucho más certero y funcional que decir la verdad, porque al final él logra ganarse el amor de Florana fingiendo ser un maestro de danzar, mientras que el otro caballero que está diciendo la verdad, está siguiendo las pautas del amor cortés, no consigue nada más que ser víctima de la hermana que finge ser la otra hermana. Y todos estos engaños son a través de la palabra, a través de cartas fraudulentas, y se van engañando uno a través de la palabra, y nadie se da cuenta. Todo esto nos lo fue diciendo Lope de Vega al principio con la palabra mentirosa del color. Y, igual que la obra de Calderón de la Barca, aquí no danzan mucho, pero sus acciones van acorde a otra danza. La danza que el maestro de danzar finge enseñar es una pavana. La pavana, para empezar, se le reconoce como la danza del pavo real. Y si no tomamos en cuenta todos los colores que aparecen al principio, que los personajes dancen una pavana va muy a la par con todos estos colores. A la misma parte, la pavana es una danza que más adelante se perfeccionó en Italia por los Medici y nuestro maestro de danzar, las pocas piruetas que da, dice que las aprendió en Italia. Entonces va de la mano totalmente con la pavana. Y finalmente la pavana solía ser una danza que precedía a una boda, que es lo que sucede en esta obra. Al ser una comedia, tiene que acabar en boda, pero la pavana va todo el tiempo detrás hasta llegar a esta boda. Y específicamente la pavana se caracteriza por ser una larga caminata, se separa el caballero, se separa de la dama, caminan juntos, se separan, y es básicamente lo que sucede en esta obra en las acciones. Los personajes se unen, se separan, cambian de pareja, se unen, se separan, regresan con la pareja original, se separan y vuelven con la correcta. Entonces, los personajes en sus acciones también están danzando una pavana. Así que de esta manera concluyo mi breve presentación sobre cómo la danza y el color funcionan como un presagio narrativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a Noemí Rascón. Noemí Rascón nos va a presentar la ponencia El Tocotín, un elogio a la resistencia en la loa para el divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues para completar el coro, también quiero agradecer la invitación de Libertad Paredes y la guía de Raquel Barragán y confiar en nosotros con este nuevo ingreso al mar amplio de la investigación, que en mi caso pues me estoy adentrando.
Y pues bueno, voy a comenzar. Apenas hace unos días conmemoramos el aniversario luctuoso número 328 de Sor Juana Inés de la Cruz, mujer ilustre, mexicana y gran figura de la literatura hispanoamericana, por lo que es muy grato para mí encontrarnos en este recinto con el fin de reflexionar sobre una de sus obras más ingeniosas, la loa para el auto sacramental El Divino Narciso, que a través de la danza, la música y el canto de su tocotín nos revelará, a ritmo de resistencia, acaso sus intenciones por reivindicar, preservar, elogiar la identidad y la memoria del pasado indígena, o quizá por poner de manifiesto la brutalidad de la imposición espiritual que acompañó a la colonización española. Según autores como Méndez Plancarte y Octavio Paz, el Divino Narciso, junto con su loa, se representó por primera vez no en América, sino en la corte de Madrid en 1689 para las fiestas del Corpus Christi. Y aunque hay investigadores que aseguran que no existe registro de ello, Sor Juana, a través de su personaje Celo, señala con ironía la impropiedad de que en México se escriba y en Madrid se represente. Quiero comenzar dando un breve contexto para que todos aquí conozcamos los géneros literarios a los que Sor Juana se está pegando en esta loa, o desapegando quizá. El Divino Narciso, la obra principal, pertenece al subgénero del teatro autosacramental, es decir, de un solo acto y que tiene un fin religioso y moralizante. Por su parte, la loa que lo antecede y de la cual hablaremos es un tipo de género también teatral, breve, que se usaba para introducir o dar contexto de la obra principal. La loa de Sor Juana, por el hecho de introducir a un auto sacramental, tendría que clasificarse entonces como una loa sacramental. Ambos géneros comparten estructuras alegóricas y fines litúrgicos y tuvieron su auge en el siglo de oro español de la mano de autores como Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca, quien fue gran influencia para Sor Juana. Y por este lado tenemos a Ramírez de Vargas, Salazar y Torres y por supuesto a nuestra autora. Para que todos entremos en esta escena, en la loa para el Divino Narciso se dramatiza en resumen una confrontación espiritual entre dos bandos, el de la religión nahua por un lado y el de la religión católica por otro. Mientras los mexicas celebran su tocotín dedicado al dios Huitzilopochtli, los españoles insisten en que detengan sus alabanzas sin conseguir mucho, primero. Los indígenas bailan y bailan sin parar hasta que sus cuerpos son sometidos finalmente con armas de fuego. Una vez indefensos, el bando español se dará cuenta de que existen ciertos símbolos en ambas religiones que son bastante similares, como por ejemplo un ritual multitudinario llamado Teocualo, Dios que se come, significa, que se realizaba en el Templo Mayor y en el que, según Torquemada, se fabricaba un dios de semillas, que posiblemente serían de amaranto, amasado con sangre humana, que después era comido por todos en pequeñas raciones. El bando español se da cuenta que dicho acto es comparable con la celebración de la Eucaristía, en la que, como todos sabemos, se come la carne y se bebe la sangre de Dios Hijo. Aquí podemos notar la clara intención de una autora criolla por homologar ambas religiones, pero también de crear controversia sobre el sacrificio del Dios y la teofagia. No solo eso, también vemos un esfuerzo de Sor Juana por quizá redignificar la bondad y las creencias de los pueblos indígenas a través de sus personajes que en algún punto ya no pueden resistir más con la danza de sus pies y de sus manos, pero que tienen la seguridad de que resistirán con la danza de sus corazones, con la música de su albedrío y con el canto que la autora pone en sus diálogos, demostrando así que no puede existir una evangelización genuina por medio de la violencia. Para el desenlace de la loa, los españoles reforzarán la conversión de este bando nahua mediante la representación teatral de la Eucaristía, la cual se actuará minutos después en el auto El Divino Narciso, transformando Sor Juana a estos personajes en espectadores de su obra principal y mostrando así su maestría en el recurso barroco, el teatro dentro del teatro, y además dejando el cumplimiento del objetivo formal y sacramental de la loa como mera promesa. Con todo y que posiblemente Sor Juana, con su estructura de bandos contrarios, también hubiese tomado inspiración de las danzas de moros y cristianos y de sus derivaciones como las danzas de conquista, en cierto modo se representaban con el fin de cristianizar las danzas guerreras de los nativos. Carmela Zanelli apunta que el Divino Narciso en realidad no estaba dirigida al pueblo indígena, ni tenía una función de adoctrinamiento, sino la de reafirmar la fe de los espectadores ya cristianos durante la fiesta anual, como he dicho, del Corpus Christi. Y como Sor Juana quería de preferencia, pues que fuera en Madrid, ¿no? En este sentido, podríamos pensar
que Sor Juana pudo haber manejado dos niveles de percepción dramática, una inmediata, donde mira la evangelización colectiva además, y otro plano que sería un irónico, donde hay una crítica en el trasfondo. Sin embargo, los cuestionamientos y una postura disidente de pronto comienzan a volverse en la obra bastante claros y definitivamente arriesgados. No he encontrado aún información de cómo fue tomada esta obra en España, pero sí rumores de que allá este tipo de obras eran bien apreciadas por mostrar el exotismo de las nuevas colonias y a su vez el talento de los artistas emergentes novohispanos. Lo que sí sabemos es que fue una de las obras antes de que Sor Juana tuviera, de las últimas obras, antes de que Sor Juana tuviera que escribir la respuesta al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, alias Sor Filotea, quien le cuestionaba su dedicación por los estudios profanos, exhortándola a que se dedicara solamente a los religiosos. La primera página de esta loa, que aquí se ve, nos va a ofrecer un manojo de ingeniosas sutilezas que Sor Juana no dudó en apuntar, entre otras cosas, para elogiar las bellezas de los pueblos americanos con una admiratio barroca, como diría Libertad, y para engrandecerlos frente a la vieja España e incluso para recalcar entre sus personajes la presencia femenina en igualdad de cualidades frente a la masculina. Todas estas maniobras por demás valoradas para una monja del siglo XVII. Aquí vemos que Sor Juana muestra 6 personajes que van a representar a los 2 bandos que ya mencioné. En el mexica tendríamos a Occidente, América y músicos, y en el bando español a celo, religión y a los soldados. Luego presenta una primera didascalia, que voy a leer a continuación. Sale Occidente, indio galán con corona, y la América a su lado, de india bizarra con mantas y cupiles, al modo que se canta el tocotín. Siéntanse en 2 sillas y por una parte y otra bailan indios e indias con plumas y sonajas en las manos como se hace de ordinario esta danza, y mientras bailan, canta la música. De entrada podría resultarnos extraño que el personaje nombrado Occidente sea indígena y no un español. El continente americano, antes de ser llamado así, fue llamado Indias Occidentales. Pudo haber sido eso, y pues Sor Juana había nacido en ese territorio, en efecto, occidental respecto a Europa. Sin embargo, también parece hacer una ironía que critica la visión etnocentrista europea, ya que en términos culturales, Occidente para entonces ya se asociaba con los valores de una verdadera civilización, de la verdadera civilización más bien. Otro elemento audaz que podemos ver en esta didascalia sería la osadía de utilizar la palabra corona para referirse al penacho de Occidente. No dice penacho, pero Occidente es un indígena, entonces se atribuiría que tiene un penacho, y a su vez otorgarle ese rango de un tlatoani, de un dios. Y junto a él a una indígena majestuosa y gallarda, que es lo que significa bizarra. Ambos se sientan en sillas, y Sor Juana los está homologando así con los reyes católicos y su regia silla, que de hecho ella versa en una estrofa final de esta loa. Además, Sor Juana, esa didascalia también, no acota a las mujeres dentro del uso genérico masculino indios, sino que se toma el tiempo de nombrar a las indias, que también cantan con su voz femenina y que danzan con sus cuerpos resistentes como entidades iguales, equiparadas y también autónomas. Y bueno, luego de esta didascalia, escucharemos un exordio como primer parlamento, cantado por el personaje Música, quien en su primer verso atribuirá a los mexicanos la cualidad de nobleza. Lo veremos más adelante. Para Sor Juana, quizá un elemento no solo una nobleza no solo del corazón, sino también la de estamento y categoría. A partir de esta didascalia, que ya leí, retomaremos de nuevo el tocotín. Se sabe que el tocotín o mitote, y también agradezco a Adriana Guzmán por aclararme este punto, eran las palabras que se usaban para nombrar a las celebraciones y a los rituales indígenas en la Nueva España. Pero para definirlo no necesitamos mucho más que la descripción que entre palabras Sor Juana detalla aquí, que dice: con sonajas y plumas en las manos, hay canto, hay danza, hay música. Esta profana trinidad es posible entenderla como una entidad única, un tocotín como un ritual más bien complejo y sofisticado, en el que mientras las bocas cantan, los pies y las manos del mismo cuerpo danzan y crean música con sonajas y cascabeles y se coordinan con el ritmo del teponazli,
y de cientos de cuerpos a su alrededor. El tepoznazli es el tamborcito. Sor Juana, ingeniosa barroca, convenientemente también conocerá el náhuatl y hará uso del naciente tocotín literario para representar ese tocotín ritual dentro del espacio escénico de una loa sacramental. Y para aventura, tanto la loa como el tocotín se apegarán al habla popular componiéndose en versos de arte menor, es decir, de 8 sílabas o menos. Al ser el tocotín y el mitote, locuciones con las que los españoles llamaban de forma lúdica y hasta despectiva a estas fiestas, podemos sugerir que la literaturización del tocotín fue para Sor Juana y para otros escritores de la época una forma artística de estilizar y transformar en aquello que se consideraba pagano, arte y entretenimiento, y convertirlas en arte y en entretenimiento, y en crítica también, claro. Bueno, y precisamente dentro de este juego barroco de saturación y de exageración, me gustaría hablarles de una técnica musical que me encanta mencionar todo el tiempo, que también tuvo su auge en la época barroca, llamada bajo continuo. Con base en la enciclopedia de Alison Latham, el bajo continuo fue una derivación de la armonía renacentista que presentaba una nueva exageración tonal, fuera instrumental o humana, es decir, una concordia oppositorum o armonía de opuestos, que consistía en amoldarse y apoyar a una línea vocal expresiva, acompañándola con una voz de tono lento y estático. Esta técnica lograba una interdependencia tonal que los volvía más evidentes para el oyente. A partir de esta armonía de opuestos surgen, al inicio del barroco, los conceptos melodía y bajo, conceptos que pueden equipararse, de hecho, a otros términos como el claroscuro, que también mencionó Juan, o a la hipérbole, en las artes visuales y en las artes literarias. En ese sentido, Sor Juana, con la agudeza de su oído, hará uso del recurso de este contraste sonoro, proponiendo dos bandos de personajes alegóricos contrarios en todo sentido, desde geográfico y cultural hasta espiritual y dialéctico. Es decir, tenemos 3 voces indígenas que cantan y colorean los diálogos, y por otro lado, a 3 voces castellanas que persuaden e intimidan. Las primeras suenan melódicas y tenaces, las segundas graves y obstinadas. En un bando está el tocotín con su gracia y ligereza, y en el otro la marcha marcial y la pesadez de sus vestimentas y edificaciones eclesiásticas. Y aún así, Sor Juana logra armonizarlas para crear y generar una unidad sonora, acaso de identidad criollesca, quizá mestiza, que apenas comienza a asimilar el naciente sincretismo. Pienso también que quizá quien hace guerra necesita bailar más, ¿no? No sé, habrá que pensarlo. Aunado a todo esto y con base en un artículo de Partida Tyson, la parte lúdica de la palabra tocotín sería además un nombre onomatopéyico de sus ritmos, tocó, ya que sus sílabas son como puntos que guarda el son del tamborcito. Eso también se lo escuché decir al experto en tocotines Miguel Sugasti, que de hecho hablará en unos minutos más y seguramente nos va a ampliar el panorama. Y pues bueno, por otra parte, un estudioso de la sonoridad de las palabras, Alex Frigelmo, dice que es posible asociar a la letra O con lo oscuro y lo pesado y paradójicamente a la I con lo liviano y lo lúdico. De nuevo vemos este alto contraste del bajo continuo, ¿no? Por lo tanto, podríamos considerar que partiendo de estos elementos que menciono, como la onomatopeya, el tamborcito, la O y la I, y al ser además el tocotín una palabra grave, me gustaría imaginar que su ritmo pudo haber sido anapesto, es decir, con 2 golpes suaves y uno fuerte, que sería como... Eso si fuera la palabra completa tocotín. Si la dejamos solamente como toco, yo le pondría como un 2/4 con el acento en la segunda. Vladimir debe ilustrarnos un poco más en un ratito. Aprovechando que estamos en ese tema de ritmo y de métrica, quiero mostrarles el primer parlamento de la loa que les comentaba, que me parece bastante bello, en el cual Sor Juana juega con versos hexasílabos, como hemos dicho, típicos del romancillo, con ritmos trocaicos y dactílicos, los cuales crecerán o decrecerán conforme la trama avanza. Aquí podemos ver, bueno, este primer parlamento que habla música, y ahí también en lo verde se ve como cuando dice nobles mexicanos, ¿no? Y nobles mexicanos, lo que les comentaba hace ratito. Y bueno, también podemos ver estas composiciones de 6 sílabas,
que van cambiando el acento, por eso dice 1, 5, 3, 5, y según el acento del golpe, pues es dactílico o trocaico. Y además con una rima A, B, C, B, D, B, E, B. Y así se va. Bueno, de todas estas sutilezas que va haciendo Sor Juana, me parece, sin embargo, que la más clara, poéticamente hablando, es la que este mismo personaje música hace, porque termina siendo aquella voz tenaz que va repitiendo la frase cada vez, y en pompa festiva, celebrada al gran dios de las semillas, exhortando así a los indígenas a bailar y bailar, a no claudicar y por supuesto a no desistir, a convertirse en una resistencia colectiva, solemne e inagotable que a la fecha no han dejado de ser. Es curioso que música repita esta frase 7 veces a lo largo de la obra. Es como si fuese un mantra que se ríe de los números sagrados de las Santas Escrituras. Me gusta interpretar que el tocotín, al ser el sujeto narrativo que resiste y también la voz melódica y protagónica de la loa, pueda ser considerado en esta obra el principal elemento que Sor Juana toma para hacer un elogio a la resistencia indígena, que como hemos dicho y como todos sabemos, sigue vigente. Octavio Paz dice en Las trampas de la fe que la benefactora de Sor Juana, María Luisa Manrique, fue la que incitó a que escribiera, la incitó a que escribiera el Divino Narciso. En concreto, este juego que logra Sor Juana puede ser identificado como parte del discurso de un alma que naturalmente se resistía a ser parte de una hegemonía cultural y de una norma canónica incomplaciente. En resumen, Sor Juana logra en la loa para el Divino Narciso, como hemos dicho, escenificar un tocotín prehispánico de baile, música y canto rituales al ritmo de su propio tocotín literario novohispano, ambos dentro del espacio dramático y simbólico que pertenece a una loa sacramental, y a su vez sujetarse de las danzas de conquista como elemento ya popularizado para hacer uso de las formas barrocas extremas, como el bajo continuo con el que sugiere una especie de quiasmo discursivo entre indígenas y españoles, logrando así un equilibrio otorgado quizá por una batuta orquestal criolla que también presta al mestizo y ensalzando así las raíces prehispánicas, y que ya sea en forma de didascalia, de personajes, de voz femenina o de anáforas, repite y repita que no dejen de bailar, que resistir es que nunca dejemos de bailar y que no parar es un elogio a la resistencia. Como punto final, agregaré que Margot Glantz, en su ensayo La conquista de la escritura, asegura que en la época de Sor Juana era usual que los escritos de las monjas se publicaran como cuadernos de mano, al considerárseles dentro de las labores manuales como cocinar, bordar o coser, hasta barrer, es decir, como una tarea vista subordinada. También dice que una buena caligrafía en la mujer en realidad se creía que podía estar contaminada de indecencia y asociada con el dibujo de la sexualidad. Quizá nunca hayamos visto a una monja bailar, pero para nosotros podemos sujetarnos de la sinécdoque que toma la parte por el todo y que puede poner la movilidad de todo un cuerpo en una mano, incluso en la mano de una monja que escribe, y que nosotros aquí asumiremos que es una mano que danza y que danzó sin cansancio, hasta que la sororidad con sus hermanas, o la enfermedad, o quizá la fuerza eclesiástica la mitigaron. Gracias. Gracias, muy linda investigación. Nuestro siguiente ponente es Miguel Sugasti, que va a conectarse desde España, desde Navarra. Hola, buenas tardes. Allá son las noches, ¿no? Sí, buenas noches. Bienvenido. Son las 9:18 de la noche. Bueno, ahora tenemos con nosotros a Miguel Sugasti, de la Universidad de Navarra, que nos va a hablar de Danzar para no olvidar, mitotes y tocotines en México alrededor de Moctezuma. Bienvenido. Adelante. Bien, gracias. Buenas tardes para ustedes. Se me hace extraño hablar de estas maneras a distancia, pero bueno, pues la tecnología lo permite y es un poco una herencia que tenemos de la época de la pandemia, esta forma híbrida, ¿no?, de hacer eventos y hacer congresos. Por supuesto, empiezo agradeciendo a Libertad Paredes, a quien le conozco en persona, la mano tendida para esta intervención, y a Raquel Barragán, que creo que no tengo el gusto de conocerla.
Gracias por la oportunidad de estar hablando en ese auditorio que tantas veces he visitado. ¿Me pueden confirmar si me oyen bien, por favor? Sí, vale, gracias. Bueno, pues entonces voy a comenzar la presentación intentando ajustarme a los tiempos, como mis predecesores. Y el título, pues, tiene una premisa inicial, que es referirme un poco, aunque sea unos minutos, a lo que es la danza ritual en el México del siglo XVI. Porque de la trascendencia que tuvieron estas danzas rituales en la cultura azteca, no hay la menor duda, y los conquistadores españoles se dieron cuenta de ello en los primeros instantes. Bernal Díaz del Castillo dice, y le cito, que habla de la gran cantidad que tenía Moctezuma de bailadores y danzadores, y otros que traen un palo con los pies, y de otros que vuelan cuando bailan por lo alto, y de otros que parecen como matachines, y estos eran de gran placer. Añade, digo que tenía un barrio de estos que no entendían en otra cosa. El padre Acosta, por otro lado, escribe que en el patio del Templo Mayor, el patio era tan grande que se juntaban para danzar o bailar sin estorbo ninguno 8 o 10.000 hombres. Concuerda con él el dominico Diego Durán, que en su libro de los ritos dedica todo un capítulo, el 21, a hablar del dios de los bailes y de las escuelas de danza que había en el México azteca. Tras estos primeros cronistas, el resto de cronistas tardíos o no tardíos, misioneros, repiten con este dato y concuerdan con él. Fernández de Oviedo, Cervantes de Salazar, Sahagún, Torquemada, Motolinía, Mendieta, Clavijero, un largo etcétera. Todos se admiran de la grandeza de las danzas aztecas y usan distintos términos para hablar de ellas. Un término, areitos, que lo toman de la zona de Cuba, de la zona del Caribe, es una voz taína. Después, mitotes y tocotines. Y hay otro tipo de variantes también, toncontines, mijitotes, etcétera, etcétera. Pero todos van a concordar más o menos en lo mismo. Lope de Gómara nos da una descripción. Dice que en esta fiesta salen cubiertos de perlas, collares, cintas, brazaletes y otras muchas joyas de oro, plata y aljófar, con muy ricos penachos en las cabezas, y dice que bailaron el baile del Macehuatli, que quiere decir merecimiento con trabajo, y así dicen Macehuali por labrador. Menciona que danzan en corro, trabados de las manos, y por renglera, o sea, en fila. Bailan al son de los que cantan y responden bailando. A este baile llaman los españoles areito. Esto es lo que nos menciona la cita de la historia de la conquista de México de Gómara, y pues voy a proceder a compartir pantalla para mostrarles pues la primera de las imágenes. Aquí tenemos dos representaciones de dos códices, este bailar en corro, en renglera, una del Códice Durán y otra del Códice Tobar. Está claro que Durán fue fuente, inspiración de Tobar. Son códices del 16, pues ya lo ven, coloreados. Aquí vemos perfectamente los atuendos, los accesorios de los danzantes, penachos, aventadores, sonajas, flores, ajorcas en pies y brazos, etc. En ocasiones, algunos participantes se disfrazan de animales, tigres, águilas, a imitación de los guerreros, como vemos, por ejemplo, en esta imagen que pertenece al Códice Durán. Lo mismo se observa también en esta otra imagen coloreada del Códice Tlatelolco. Observamos a 3 bailarines desfilando. Aquí tenemos uno de ellos, el de la izquierda, es un águila en cuya mano izquierda sujeta un pequeño aventador, y en la derecha una gran flor y hoja de alcatraz. Y luego los otros dos, el segundo y el tercero danzantes, van vestidos de águila ocelote,
Uno lleva elementos vegetales en ambas manos, el del centro, y el otro un aventador en la izquierda y un abanico en la mano derecha. En fin, tlacuilos ilustradores del Códice Durán dejaron constancia pictórica, ¿verdad?, como tlacuilos que eran de otros elementos de los danzantes. Aquí vemos en estas otras dos imágenes, con bastante claridad. Evidentemente, este estado de cosas de las danzas y los mitotes precolombinos o prehispánicos cambió radicalmente con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan en 1521. Porque también los españoles llevaron sus propias danzas o sus propios ritmos. De nuevo, Bernal Díaz del Castillo, en la Historia Verdadera, nos menciona cómo tras una victoria recibieron a Hernán Cortés en Coatzacoalcos, en la zona de Veracruz, con arcos triunfales, cito, y con ciertas emboscadas de cristianos en moros y otros grandes regocijos e invenciones y juegos. Y estas emboscadas de cristianos y moros pues señalan el primer registro conocido de la implantación en América de las fiestas de moros y cristianos, las cuales hunden sus raíces en la Edad Media española. Tenemos algún testimonio temprano, la presencia de danzas indígenas en 1557, en la ceremonia en Ciudad de México de la acatación y del homenaje al nuevo rey que es Felipe II, tras la abdicación de su padre, de Carlos V. Estas fiestas se hicieron el 6 y el 7 de junio de 1557 y las narra con bastante precisión Cervantes de Salazar en su Crónica de la Nueva España. Entonces, cito, entraban estos bailes o jimitotes muchos indios de diversas edades. Júntanse a esta danza más de 10.000 indios muchas veces. La manera de su cantar es triste. Acorvan la cabeza, inclinan el cuerpo, llevan el brazo derecho levantado, con alguna insignia en la mano. Van vestidos de diversas pieles de animales. La tienen por cosa de majestad y fortaleza. Van adornados con ricas piedras y vistosas plumas. Fin de cita. Cambiamos un poco el tercio porque he puesto una referencia de una danza española de moros y cristianos que ya se está implantando en México muy pronto, con estos mitotes indígenas, con otra referencia teatral que afecta a Martín Cortés, el segundo marqués del Valle, el hijo de Hernán Cortés, en la década de 1560. Sabemos que en 1565 y 66 Martín Cortés se halla en el centro de una conjuración de los viejos encomenderos contra la corona española por la política de las encomiendas, y ese movimiento pues le generó graves problemas, como nos lo relata muy al pormenor el cronista Suárez de Peralta. Este mismo cronista dice que en la época de Martín Cortés hubo más fiestas y galas en México que nunca se habían visto hasta ese momento. Una de estas fiestas fue una mojiganga o invención donde los intervinientes recrearon en el otoño de 1565 el primer encuentro acaecido entre Hernán Cortés y Moctezuma. Y Orozco Iberra, en un ensayo que tiene dedicado a este tema, indica que estamos ante la representación de la primera entrada de los españoles en la capital del Imperio Azteca. En todo caso, sabemos que esto desencadenó grandes problemas con la audiencia y las consecuencias fueron gravísimas. Ejecución de los hermanos Ávila, prisión y condena a muerte de Martín Cortés, que fue desterrado a España y de España desterrado a Orán, en el norte de África, etcétera, etcétera. Pero dejando esto un poco de lado, estas implicaciones históricas, y yendo a los elementos metateatrales, lo que vemos es que en 1565 ya hubo una suerte de significación en México del encuentro real que mantuvieron Cortés y Moctezuma en 1519. Y si pasamos al ámbito indígena, el triste destino del emperador Moctezuma sigue estando en el núcleo de muchos cantos y mitotes de los indios, pues quizás desde 1531 en torno al milagro guadalupano.
pero no lo tengo el dato del todo fehaciente, completamente controlado. Sí está claro cómo después ya de esa fecha, de los años 60, en la década siguiente, en 1574, Juan de la Cueva llega a México y él contempla esos mitotes. Escribe una epístola donde dice estos versos. Dice algunos, voy a citar unos pocos. Con todo eso, sin tener recelo, voy a ver sus mitotes y sus danzas, sus juntas de más costa que aparato. 2000 indios, cosa extraña, bailan por un compás a un tamborino, sin mudar voz, aunque es cansancio o illa. Ya vamos viendo varias veces la repetición de varios españoles que hablan de que es muy monótono, muy monocorde la danza, no, tocotín, que se acaba también un poco antes de citar en la ponencia anterior. En todo caso, no hay ninguna duda de que estas danzas, estos mitotes estaban ya por las plazas públicas y en los festejos totalmente integrados, porque tenemos otro dato de Saavedra Guzmán en El Peregrino Indiano de 1599, donde dice: ha venido un mitote solemne celebrado y 100.000 invenciones diferentes, con diversos regalos y presentes. Esto es, empezamos a encontrar muchas marcas textuales, evidencias de algo que podemos llamar una literaturización del mitote, en el sentido de que ya se asimila y se integra esa fiesta que es precortesiana, precortesiana, se integra ya en el nuevo orden colonial. Hay bastantes ejemplos de cómo se inserta en piezas literarias. En 1620, Francisco Bramón inserta un tocotín en un auto del Triunfo de la Virgen. En 1630, otro tocotín cierra la primera parte de la comedia de la vida de San Ignacio de Loyola. En 1640 ocurre lo propio con la comedia de San Francisco de Borja, escrita por Matías de Bocanegra, etcétera, etcétera. Y acabamos de escuchar una presentación sobre Sor Juana y la loa al Narciso, pero también Sor Juana escribió una serie de villancicos con sus tocotines. Quiero mencionar, aquí tengo un ejemplo, que en este caso había precedentes a esta actitud que tomó Sor Juana. Aquí transcribo unos villancicos que se cantaron en la Catedral de Puebla al glorioso mártir San Lorenzo en 1652. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a la izquierda el tocotín original, que vemos que es muy original en el sentido de, muy singular. El tocotín original es muy singular porque escribe, es una mezcla, es un idioma mezcla entre el español y el náhuatl. El español lo he puesto en letra redonda, si lo están viendo. El náhuatl lo he puesto en letra negrita, si lo pueden ver, pero también utiliza, a su vez, un español rústico. O sea, hay como 3 registros lingüísticos. Entonces, en la parte izquierda es una transcripción del original y en la parte derecha he puesto en paralelo la traducción, que sería algo así como: venid mexicanos, volando venid, un ilustre cristiano el fuego va a sufrir. Recordemos que el contexto está en el martirio de San Lorenzo. San Laurencio, dice el impreso del impreso original, es un impreso poblano, es el mártir San Lorenzo. Bueno, así vamos viendo varias estrofas que repiten el ritmo del tocotín, que ya está integrado, ya está literaturizado en distintos testimonios de época. En 1681 tendríamos otro ejemplo. En el convento de Santa Clara de México le hacen un festín, una recepción a la virreina María Luisa Manrique de Lara, la amiga de Sor Juana, y ese festín culmina con un tocotín y una loa también. ¿Cómo vieron los extranjeros estas danzas? Pues hubo 2 clérigos que se tomaron bastante esfuerzo, bastante empeño en describir en detalle cómo eran estas danzas. Uno era un jesuita, Andrés Pérez de Rivas, que publicó la historia de los triunfos de nuestra Santa Fe
lo publicó en Madrid en 1645. Y el otro fue un británico, Thomas Gage, que viajó durante una década por Nueva España y era dominico, había tomado los hábitos dominicos, después renegó del catolicismo, regresó a Inglaterra y se hizo anglicano. Y allí escribió un libro en inglés, A New Survey of the West Indies, que se ha traducido como Viajes por la Nueva España y Guatemala. Estos dos autores describen con bastante detalle cómo era el ritmo y la vistosidad y la danza y todo del tocotín, porque le llamó mucho, de los mitotes, les llamó mucho la atención. Utilizaban de un modo indistinto los dos términos. Voy a citar un poquito por extenso el primero de ellos, a Pérez de Ribas, entre otras cosas porque es más puntual en su descripción. Y Thomas Gage, por cierto, lo está mencionando él, a partir de mitotes en Guatemala. No olvidemos que el concepto de Nueva España en esa época incluía todo lo que hoy es América Central, desde Costa Rica, Guatemala, etc. Bueno, pues Pérez de Ribas menciona que equipar el mitote al sarao y dice que es impensable que lo hacen saliendo a la luz la prisión de Moctezuma. Menciona que los indios, los danzantes, salen con mantas doblados de 2 telas que llevan enlazadas al hombro derecho con una vistosa rosa. A ver si voy a pasar ahora, intento pasar una imagen más. Sí, aquí tenemos 2 imágenes de Christoph Voidis, son muy antiguas, 1529, y aquí vemos pues cómo vestían con estas mantas y la roseta con que sujetaban en el hombro derecho, por hacernos una idea. Además, lo que llamaba la atención de estos danzantes eran que en las cabezas vestían unas diademas y que en los brazos llevaban en el brazo izquierdo un rico brazalete con un penacho de plumas y en el brazo izquierdo, no sé si lo dije bien, en el izquierdo y en el derecho un instrumento que llaman ayacastli, que son una especie de sonajas con calabacitas doradas y unas chinitas dentro que, meneándolas al compás, hacían un gracioso son, nos dice Ribas. Y entonces esto lo vemos con bastante claridad en esta otra imagen que procede de un biombo. Ahí estamos viendo un mitote, la sonaja, la diadema en la cabeza y el brazalete con plumas que llevan en el brazo izquierdo. Dice que la danza osara ordinariamente eran 14 danzantes con el emperador que venía al fin. Y también solía salir un niño grande con un mosqueador de rica plumería, danzando al son de los demás, haciendo sombra, y que este mosqueador servía de dosel al emperador. Y al tiempo que estaban danzando, cantaban los siguientes versos: salid mexicanos, bailad tocotín, que al rey de la gloria tenemos ahí. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno del siglo XVIII, de una acuarela de Juan Antonio Basarás, y se ve perfectamente a Moctezuma bailando en el centro, los otros danzantes con los limpiando el suelo, están aquí con los abanicos, perdón que no me sale la palabra, aquí está el muchacho con el mosqueador a modo de dosel, y aquí vemos en el lado izquierdo a la capilla de música. En fin, estos ritmos se van repitiendo con mucha asiduidad y se podían utilizar tanto para recibir a dignatarios clericales como Fray Alonso Ponce en 1586, como sobre todo virreyes. Tal fue el caso del marqués Villamanrique en 1587, del conde de Monterrey en 1595, etcétera, etcétera. En el diario de Domingo Chimalpain se habla de un mitote, cosa muy curiosa, es muy llamativo, a mí me ha interesado mucho, en el cual Álvaro Tesosomoc, el cronista que nosotros conocemos, nieto de Moctezuma, en ese mitote Álvaro hizo el papel de su abuelo.
y dice el texto que lo llevaron en andas cubierto con un palio y delante iban danzando hasta llegar frente a palacio. Se representó ante el virrey y los españoles. Nuevos virreyes fueron agasajados con mitotes. El marqués de Villena en 1640, el virrey Alba del Iste en 1650, se hicieron en Ciudad de México, se hicieron en el castillo de Chapultepec, en muchos otros sitios. Yo en esto voy matizando bastante esa especie de marbete repetido de protesta y de respuesta al poder español, etcétera, etcétera. Yo veo que está perfectamente asimilado y que el poder colonial ha integrado este tipo de mitotes, los ha cristianizado absolutamente, porque también se utilizan en fiestas religiosas. Tenemos ejemplos en la canonización de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola en 1722 en México, se hicieron unas fiestas, aparecen estos mitotes, en 1623 van a aparecer en Puebla de Los Ángeles y más tarde, en 1672, los vamos a encontrar al hilo de la canonización de San Francisco de Borja. Tres santos jesuitas, San Francisco Javier, San Ignacio Loyola y San Francisco de Borja, en los tres casos encontramos mitotes celebrativos, absolutamente ya integrados en el ámbito cristiano, igual que van a salir en las fiestas del Corpus Christi. Y tenemos incluso los datos de un indio llamado, ahora no me acuerdo bien cómo es el nombre de él, pero que Domingo, que era especialista en escribir mitotes y tocotines para las fiestas del Corpus Christi. Bien, van surgiendo nuevos datos. Hay diaristas como Guijo y Robles que mencionan bastantes de ellos. No me quiero extender mucho y abusar del tiempo. También encontramos en el último cuarto del siglo XVII, sobre todo cuando se están celebrando los años de Carlos II, en Querétaro encontramos también en las glorias de Querétaro, que las escribe Sigüenza y Góngora, muchos ejemplos. El 18 se multiplican todavía más esta utilización del mitote en los festejos, y lo que me interesa marcar del 18, para pasarlo en un plis-plas, es que aquí tenemos alguna otra imagen, que se me estaba olvidando adelantar imágenes, y este es un biombo famoso, un desposero indígena, y están también este biombo del siglo XVIII, están danzando el mitote, ven los penachos, los danzantes, se ve absolutamente todo. Lo que quiero decir en el 18 es que se empiezan a utilizar de un modo indistinto el término mitote como danza de la pluma, y se integran algunas de estas danzas de plumas también en coloquios y en comedias. Unas de tema guadalupano, y a lo que voy percibiendo es que se van multiplicando las denominaciones: danza de la conquista, danza de la Malinche, danza de los concheros, danza de chichimecos o suapócope mecos, danza de Moctezuma, danza de Santiago, danza de moros y cristianos. O sea, son una amplia variación de temas o de denominaciones, donde más o menos el origen remoto son los mitotes precortesianos, pero están ya desdibujados, están perfectamente ya integrados, asimilados en el sistema, los hace suyos. Y todos estos danzantes profesionales exportan este mitote, con lo que quiero terminar, exportan ya lo he mencionado antes, a la parte sur de Nueva España, lo que hoy es América Central, pero también utilizan el término, lo trasladan a Filipinas. Entonces, muchas danzas indígenas en Filipinas les van a aplicar también el término mitote. Y una cosa que a lo mejor no se ha dicho lo suficiente, esta misma danza de Moctezuma o mitote se trae a España, y ya desde el siglo XVI y XVII en muchos festejos españoles se está representando esa misma danza. Así pues, hay una generalización, hay una literaturización del término, y estos mitotes no tienen nada que ver, estos mitotes de indios, digamos ya integrados, asimilados en el sistema virreinal, no tienen nada que ver con otro tipo de mitotes de los cuales van a hablar, que se identifican con borracheras y con fiestas fuera de control, de los cuales van a hablar con cierto desprecio
otros cronistas, porque no son, esos son los más auténticos, no son los que se exhiben en las fiestas públicas, sino los privados, los que propios de chichimecos, etcétera, etcétera, y sobre eso hay muchísima menos información, pero algo podemos anticipar ya, de que estaba ahí a modo de contraste de lo que era, digamos ya, el mitote oficial, asumido, asimilado y exportado tanto a España como a Filipinas, como luego también algunos otros ballets o danzas en cortes de París y de Viena, donde, oh sorpresa, encontramos también a otros indios danzando. Lo que pasa es que no están vestidos al estilo original mexicano, sino que están ya vestidos al estilo europeo. Y bueno, este es un poco el panorama que he podido plantear hasta ahora y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Sugasti. Ahora vamos a pasar a preguntas, comentarios. ¿Quién quiere disipar? Ay, muchas gracias a todos por esta mesa tan rica. Y bueno, primero me gustaría preguntarte, Miguel, gracias por enlazarte desde allá y por estar aquí. Es una alegría infinita. Y gracias por este panorama amplio del tocotín y del mitote. Hubo un momento en el que hablaste en uno de los códices o alguien, que me perdí ese detalle, equipara el mitote con el sarao. Y sobre eso te quería preguntar si crees que por esa razón, Sor Juana, ¿te acuerdas del sarao de 4 naciones de Sor Juana, en donde se baila un mitote, un tocotín, un guineo, y otras 2 que ahorita me están, Sí, gambeta me italianos. parece, pero bueno, se baila un tocotín. Entonces, te Sí, quería hay unos preguntar italianos si... también. Ay, no te oigo, pero ahora te escuchamos. Te quería preguntar sobre esta equiparación entre mitote y sarao. Esta equiparación la hace directamente Pérez de Rivas, que habla de sarao mitote. Tenemos que ver que el término sarao va ganando presencia en el siglo XVII sobre la cuestión de ballet o danza en el XVII español. Entonces se asocia mucho. Entonces, tampoco es extraño que un jesuita español, bueno, pasó 40 años en México, cuidado, estaba hablando de algo que conocía, pero tampoco es extraño que en su crónica compare uno con el otro. Pero justamente esa equiparación viene muy bien porque vemos cómo Sor Juana lo utiliza en la loa del cetro de José y en la loa del Divino Narciso, utiliza ese elemento del tocotín, pero luego también escribe villancicos, donde inserta tocotines. Sor Juana escribe varios de ellos. Alguno con ese aviso suyo que aparece en un ejemplar de la Cervantina de Monterrey diciendo el tocotín no es mío, dice Sor Juana. Pero combinándolo en plano de igualdad con el sarao de las 4 naciones, más o menos yo tiendo a entender que Sor Juana sabe perfectamente en qué arena se está moviendo y que ya en esa fecha suya de finales del segunda mitad del siglo XVII, el uso del tocotín, del mitote, para mi modo de ver, no es nada transgresor, es absolutamente integrador en el código festivo. A Sor Juana pues tiene todo el prestigio, toda la fama, y mucho más transgresor que lo que hizo Sor Juana con estos elementos fue el arco que escribió, que compuso o que ideó Sigüenza y Góngora para la misma recepción de 1580. Ese sí que con todos los dioses aztecas, y qué poca atención ha recibido ese arco frente a las toneladas, a las cataratas de atención que se le está prestando a Sor Juana. Y bueno, yo no la veo para nada tan resistente a ese sistema. El final de esa loa, del Divino Narciso, hay un hermanamiento perfecto entre las dos civilizaciones, sobre todo las dos religiones. La unión del teocaulo con el sacramento de la Eucaristía de la comunión es perfecta. A Sor Juana le viene perfectamente. Ella es monja católica, apostólica, romana, eucarística.
es como yo la veo. Gracias, Miguel. ¿Se oyó? ¿Se oyó? Sí. Vale. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, mi pregunta también tiene que ver con esta definición de mitote, que además fue muy interesante cómo nos hiciste todo este recorrido en estos siglos. Y yo recuerdo, por ejemplo, en la epístola de Juan de la Cueva a Lorencio Sánchez de Obregón, que hace una detallada descripción de la ciudad, y bueno, él dice que se va a un mitote también, y en ese mitote pues ve estas danzas dedicadas también a Moctezuma, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo se inserta también esta composición de Juan de la Cueva, que a lo mejor parece peyorativa, aunque después no se ve tanto, ¿no? Si es una visión positiva o negativa de estas fiestas, que además describe la comida con un detalle, el pipián, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, y también, ¿cuándo pasa el término mitote a este sentido también peyorativo, ¿no? Porque actualmente hablar de mitote, pues es hablar de caos y una fiesta así, pues un caos de fiesta, o no sé si de fiesta, sino también el mitote es que hubo ahí una revuelta, ¿no? Entonces, no sé si entre, digamos, este recorrido hayas encontrado ya ese cambio peyorativo, ¿no? Ya. Gracias. No, gracias a ti. No exactamente, no he encontrado cuándo se da ese momento. En todo caso, todos los cronistas hablan admirativamente de estos tocotines y de estos mitotes y de la cantidad de danzantes que hay y de la integración del ritmo, del colorido, musicalidad, movimiento, todo. En lo que insisten algunos de ellos, y ahí está Juan de la Cueva también en esta epístola al licenciado Sánchez de Obregón, en que la música es cansina. Esto es, pueden pegarse horas danzando el mitote. Entonces eso, para la percepción de un europeo, de un occidental, es cansino, es tocotín, tocotín, y así va girando la rueda, el ritmo de los tambores y la rueda girando y girando. Entonces, parece que se llegaban a cansar de esto. No estoy muy seguro de que hay un momento en que mitote se cargue de negatividad, sino que lo que hacen es distinguir muy bien los que son oficiales, los que están integrados completamente en el sistema y se exhiben públicamente en las fiestas del Corpus, en las recepciones de virreyes, en las entradas de obispos, etcétera, etcétera, de ese otro mitote que es muchísimo más auténtico, pero que no tiene ese colorido que está asociado a la bebida, que es propio de Macehuales, y de ese Pérez de Rivas le dedica línea y media, y luego sí he encontrado en algunas cartas de jesuitas, fíjense, los mismos jesuitas que utilizan los mitotes en sus fiestas de canonizaciones y en sus comedias, cuando refieren a alguna actividad en lugares alejados de Ciudad de México, con indios, vamos a decir, más indómitos, hablan negativamente de sus mitotes como juntas, borracheras y reuniones. No creo que un término desplace al otro, sino que están conviviendo y según el ángulo con que lo miremos, con que lo mire el cronista o el jesuita o el dominico, da igual, si lo integra en sus fiestas, etcétera, etcétera, y son indios perfectamente cristianizados, no tiene ningún problema en escenificar, en el fondo están escenificando la derrota de Moctezuma. En el fondo ese es el origen. Recordemos que en la matanza del Templo Mayor estaban bailando un mitote cuando entra Alvarado allá a lo bravo, ¿no? No se termina eso de desaparecer, sino que simultáneamente, fuera de esos sistemas de control o de dominio, están los mitotes como juntas o borracheras de indios autónomos. Y de ahí eso empieza a asociarlo sobre todo más en el noreste con los chichimecas. Muchas gracias por la respuesta. Y también, bueno, ya no empecé diciendo esto, pero fue una mesa también muy interesante, y quería preguntarles también a
bueno, a Juan Manuel, que me pareció bastante original esta relación que haces entre los colores y la trayectoria. No podría se oye bien, ¿verdad? En la puesta en escena o la escenografía con esos colores. Y mi pregunta es, porque tú hablas de vestuario, ¿no? Y en esta segunda obra, en la de Lope, este uso, por ejemplo, la viuda de blanco, etcétera, este engaño. ¿En qué otros, o sea, además de la vestimenta, en qué otras partes proyecta? Entendí que solo en la vestimenta, pero no sé si haya didascalias o acotaciones donde también, además de la vestimenta, esto se proyecta hacia la escenografía, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, como tal en la escenografía no llegan a haber tantas didascalias sobre el color, más que, por ejemplo, en Calderón de la Barca se hablan como de la oscuridad de la noche, pero no solamente en las vestimentas, sino, por ejemplo, en las maneras en las que se expresan. Por ejemplo, en Lope de Vega menciona mucho de que su amor es un fuego rojo o que lo que siente es un cometa blanco. Entonces, a lo mejor no aparece tanto en vestimentas o escenarios, pero sí en los diálogos que van expresando los personajes. Y sobre esto también yo tenía duda, Juan Manuel, y ahora lo nombras, ¿no? Este fuego rojo en una didascalia de Calderón, y hablas del falso rojo en El Maestro de Danzar en Lope de Vega como falso para el encuentro final de los amantes ya en matrimonio, pero no entendí por qué es falso si el rojo, entiendo, en la época es signo de pasión, de encuentro. Entonces ahí no te entendí, pero no sé, a ver, igual algo se me fue. No, sí. Lo que digo en cuanto a que el rojo falso en Calderón, o sea, no cumple con las expectativas, es que realmente el matrimonio sucede muy apresurado y realmente sin la pasión que se esperaría, sino que es como, ok, ya todo quedó a la luz y se hace un acuerdo. Entonces, realmente la pasión que se había sentido no aparece ahí, sino que sale como en la segunda jornada, la blanca, en donde se expresan mucho más las pasiones. La tercera jornada, que es donde se esperaría justamente el matrimonio se cierre de manera roja, realmente se va como más como sin la pasión que tendría que tener el color rojo del matrimonio. Gracias. Okay. Tenemos unas preguntas y comentarios que nos han mandado de Facebook. Francisco Ábalos pregunta, ¿quién hace guerra habrá de bailar más? ¿Podría Noemí profundizar en esta intrigante idea? Bueno, pues fue una idea que me surgió apenas, hace unos días, pero justo pensaba también en lo que decía David García hace ratito, sobre este fármaco, ¿no? Que representa la danza, la cura espiritual o del alma. Y pues no sé, la verdad sería como para otro ensayo, ¿no? Investigar si realmente, pues estos contrastes entre la danza y la guerra. Yo creo que, bueno, como anécdota, ahora me viene a la mente que cuando Libertad me dijo que iba a hacer un coloquio sobre la danza, y bueno, yo también, aparte, me dedico a la música electrónica. Le dije: "Oye, hay que hacer un ensayo con música electrónica". Me dice: "Pero es que es de siglos de oro". Y yo: "Okey". Y bueno, al final de todo esto, y hablando de la resistencia que yo sí veo en este texto de Sor Juana, pues es eso, o sea, la música electrónica también en parte es como esta forma de que la gente baila y resiste, porque la música electrónica es bailar horas, horas hasta el amanecer, y si se puede 2 días también, ¿no? O sea, es ese tipo de música popular y actual que en la que uno puede encontrar bastante condición física y sobre todo resistencia. Y aparte sus orígenes también vienen de la resistencia negra en Estados Unidos, ¿no? Incluso gay. Entonces, pues habrá que ver si quien tiene la mente, pues con esta ansia de poder, ¿no? De poder controlar el mundo, o no sé, tal vez le hace falta bailar más. Pues de nuevo, queda el planteamiento y pues
la verdad es que está bueno para un ensayo nuevo. Bueno, tienes una felicitación. Mis felicitaciones, Noemí, tu papá. Luego hay un comentario. Gracias a los organizadores. Ok. Para empezar, quiero felicitarlos, fue una mesa muy, muy interesante. Y, ay, bueno, no sé, es que se me ocurren tantas preguntas para el doctor Sugasti que no sé ni por dónde empezar. Pero una que se me ocurre es sobre todo esta idea de asimilación, que el tocotín, sobre todo en esta versión oficial, ya se encuentra asimilado dentro de la cultura novohispana, pero que a lo mejor cuando se lo lleva cuando Sor Juana quiere voluntariamente presentarlo en la corte española, a lo mejor ya tenemos otra forma de funcionamiento del sistema, ¿no? No sé si estoy siendo claro o estoy divagando mucho. Amplía, por favor, precisa. Es para el doctor Sugasti, ¿verdad? Sí. Le decía al preguntante, que no sé quién es, si puede precisar un poco más el comentario. Ok, bueno. David Galicia, nos hemos encontrado en otras partes. David, ajá. Más, déjeme ver. O sea, digamos que el tocotín como tal está asimilado dentro del sistema colonial novohispano. En ese sentido, tiene esta representación que implica el paso del poder, que también se simboliza a través de, por ejemplo, las coronas, las plumas, el vestuario, etc. Entonces, cuando Sor Juana lo plantea en la Loa, es un discurso distinto para un receptor español de aquella época, o podríamos plantearlo o sería lo mismo para un receptor novohispano. Creo que por ahí más o menos va la pregunta. Ya. Sí, no, sin duda es distinto para un español. Desde luego es bastante original y osado por parte de Sor Juana para redactarlo en una loa que preceda un auto destinado al corpus madrileño, aunque no hay ninguna referencia de que se haya representado en Madrid ni en México esas obras. Sí es diferente el discurso, naturalmente que sí, aunque ese matiz que he mencionado antes, ya desde el siglo XVI, la danza de Moctezuma, calcando lo que es un mitote, ya estaba vigente en Sevilla, en Segovia y en muchos otros sitios, también en festejos regios, en festejos frente a los reyes. Por tanto, hay un componente de exotismo ahí. A lo que voy es, un poco entrando en la loa, cuando Noemí dice, yo también veo resistencia, ya, yo también la veo en la loa, pero en el argumento de la loa, ¿no? En la disputa que hay entre las dos identidades, entre las dos culturas, entre las diferentes naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que interesa es interesa todo, pero también la resolución final de esa loa. Al final, esa simbiosis entre el dios náhuatl, la ceremonia del Teocaulo y la Eucaristía en el catolicismo, yo creo que es lo que Sor Juana pone, es como lo que ella exhibe como originario suyo ante una hipotética corte madrileña que va a ver ese auto que no sabemos si lo llegó a ver, pero que se ven con otros ojos, sin ninguna duda, porque ese hipotético espectador español, está muy descontextualizado. Aunque ya haya tiempo que tenga noticias de México, desde luego de la mitología náhuatl no tenían la más remota idea. Digo, el espectador de a pie. No sé si te ha aclarado algo, David, que por cierto te saludo. Sí, muchas gracias. Mucho, mucho. Ya luego hablaremos de eso.
algún día. Y tenía más que nada una observación para Noemí, que has usado el texto de Méndez Plancarte, ¿no? Entonces, este texto de repente presenta algunos problemas causados sobre todo porque el señor ya se estaba pues muriendo y no pudo revisarlo. Y también de repente fue un poquito negligente al consultar algunas ediciones, entonces... Sobre él, ¿te refieres a que él sí dice que se representó en Madrid, no? No voy a eso. Ah, bueno, fue lo que mencioné sobre él, pero sí, dime. Más bien me refería a que hay una didascalia que está omitida en la edición de Méndez Plancarte que puede ser muy importante para lo que estás diciendo, porque justamente después del primer parlamento y después de la didascalia en la descripción, en el segundo volumen dice: híncanse de rodillas los hombres y mujeres y están postrados mientras danza el occidente. Que obviamente que no viene en la de Méndez bueno, aquí yo no la Plancarte. tengo, pero sí. No viene en la de Méndez Plancarte porque él utiliza seguramente alguna de Valencia de 1690 o la de Madrid de 1725, que no vienen ahí. Okay. Pero sí vienen en el segundo volumen y creo que es bastante importante para lo que estás diciendo. ¿Puedes repetir qué dice la didascalia, por favor? Dice: híncanse de rodillas los hombres y mujeres y están postrados mientras danza el occidente. Que también podríamos relacionarlo con lo que acaba de comentar el doctor Sugasti, sobre que al final del tocotín bailaba el emperador, ¿no? Que finalmente eso es lo que está representando el occidente aquí, ¿no? Es también esta pareja de la India cacica. Pues sí, justo porque no se entiende que occidente emperador sea un emperador o un dios, ¿no? Sí, justo. Sí, gracias. Eso es todo. Gracias. Bueno, entonces nada más leo el último comentario, que es: gracias a los organizadores y participantes por compartir literatura, danza, arte en su mejor nivel. Entonces, bueno, terminamos. Doctor Sugasti, muchas gracias por haberse conectado, por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros ponentes. Ahora les voy a dar sus constancias. Gracias a ustedes por estar aquí. Adiós, muchas gracias. Enhorabuena por la mesa y por todo el evento. A todos.